Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado para esta parte es el señor Nelson Bautista, secretario general del Consejo de Administración del Jardín Botánico. ¿Qué tiene el botánico? De nuevo. El botánico tiene una cantidad inmensa de novedades que, aunque no están abiertas al público aún, sentimos que para principio de año va a haber un cambio, si se quiere, como si se estuviera reinaugurando el espacio. Porque recordarán los que han ido que el botánico nunca tuvo una entrada oficial, tuvo un parqueo y tú entras a una rancheta y ya estás en el jardín. Pues esa obra, que es gigantesca, más de 4.000 metros cuadrados, está en proceso de construcción, junto con otras 4 obras que estamos seguros llenarían de orgullo a la ciudad una vez estén en operación. Ustedes tuvieron reciente un encuentro que es periódico, pero que en esta oportunidad contó con la participación, del alcalde de Santiago, me imagino que de otras autoridades de municipios cercanos. Y esto es importante sobre todo porque el Jardín Botánico es exitoso en la medida en que hay una sinergia de iniciativas, que hay una unificación de criterios. ¿Se pudo lograr? Tengo entendido que es la primera vez que un alcalde participa de este tipo de encuentros. Es así, el Consejo de Administración del Jardín es una especie de alianza público-privada. Está compuesta por las autoridades del pueblo, o sea, la gobernación, el senador, la alcaldía de Santiago y la dirección del Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua, pero además del ministro de Medio Ambiente y del Jardín Botánico Nacional. A eso se suman, por ejemplo, la Sociedad Ecológica del Cibao, la Fundación Saltadero y algunos municipios. No siempre es tan posible hacer esa reunión en conjunto. De hecho, es la primera vez, como dice, que el alcalde de Santiago participa en persona, casi siempre lo hacía por delegación. Y esto es importante porque la situación de gobernanza de las instituciones sin fines de lucro como esta, que es un espacio público manejado por una SFL, no siempre es sencillo. Vamos a decirlo así, a veces muchas SFL tienen un dueño o más de un dueño que se sienten, en el buen sentido de la palabra, apropiados de esa institución, y mantener un equilibrio de institucionalidad, de transparencia y demás implica la convivencia y la participación, la rotación de funciones. Es virtualmente imposible para 1, 2, 3 voluntarios mantenerse ahí por los años sin ayuda de sangre nueva, de renovación en los ímpetus y en las gestiones. Y esto es lo bonito en el caso del Jardín Botánico de Santiago, que ha habido una rotación frecuente, no solo de las autoridades electas, que cambian cada vez que hay una elección, también la dirección de la UASC Santiago, que es quien lo preside, cambia cada 3 años, y también las instituciones sin fines de lucro que la componen tienen rotaciones en su directiva, y eso logra fortalecer la institucionalidad sin lugar a dudas. Muy bien, pero usted citó una obra que es la entrada, pero dijo que habían otras. ¿Cuáles son? Bueno, Jaime, estamos a la víspera, apenas en semanas, de inaugurar el más grande y atractivo orquidiario que va a tener el Caribe. Es un orquidiario que está siendo apadrinado por una familia prestigiosa de la ciudad, la familia Guzmán Saladín, y está ya un 70% de construcción. Se está haciendo en colaboración con una naciente sociedad de amantes de las orquídeas, la Sociedad de Orquidiófilos del Cibao, que hacemos con ellos cada año una feria de orquídeas exitosísima, ya en su 4ª versión para el año que viene, y que sin lugar a dudas será también un motivo de un atractivo, porque en el país no hay un orquidiario público, son muchas colecciones de orquídeas privadas, pero es una de las plantas que tiene más fanáticos. A la par con eso estará la sala de ecoteatro, o sea, la casa de ecoteatro que se hace en homenaje a Fredo Ginebra. Es un auditorio pequeño para 120 personas, pero que será un centro de animación cultural y educativa que está prevista, está lista en 3 meses también, está en su fase de construcción. Y una 4ª obra en curso es un espacio de educación, si se quiere, científica. Es el primer banco regional de semillas o de germoplasma que va a haber en la región. Ya se está un 90%. Esto es un espacio donde se van a guardar, almacenar semillas de plantas que están especialmente en peligro de extinción, que podrían tener una vida de almacenamiento de hasta 20 años. Este espacio es también un espacio de investigación científica en el cual ya tenemos un buen equipo trabajando en la colección de estas semillas, en la identificación de estas plantas de la mano del Jardín Botánico Nacional y de una organización sin fines de lucro que se llama Misión Lista Roja. ¿Y ese orquidiario cuántos ejemplares va a tener? Eso es una inquietud interesante. De hecho, el día de hoy, que están trabajando la Sociedad de Orquídeas,
uno de los desafíos es cómo llenarlo, porque es un espacio bastante grande. Estamos hablando de unos 4.000, 5.000 metros cuadrados de senderos y varios habitáculos distintos, o sea, atmósferas distintas en cada uno. Entonces, ahí está dividido por tipos de orquídeas. Hay unas orquídeas que se llaman endémicas, que quiere decir que solo existen aquí. Ahí tenemos una pequeña área para esas orquídeas, las que puedan subsistir ahí, que no son vistas comúnmente en los lugares de venta porque no son tan comerciales. Además, muchas de ellas, como la orquídea cacatica, que tiene un santuario, una reserva científica en Villa Elisa, está en peligro de extinción y no es fácil tenerla. Pero también están todas las orquídeas vistosas que tienen, y uno de los desafíos que tenemos es cómo llenarlo, y ya estamos recibiendo, y la excelente teleaudiencia nuestra en este programa, pues que se anime a aportar ejemplares de sus orquídeas que puedan reproducir e irlos donando, porque necesitaremos muchos miles de orquídeas para tener el espacio vistoso como se aspira. Y hay miles de orquídeas, de tipos de orquídeas. Sí, porque la colección, por ejemplo, en lo que se consideran ya naturales en nuestro país, son poco más de 200, 300, dependiendo como quien la cuente. Sin embargo, aquí hay coleccionistas que tienen literalmente miles de orquídeas en diferentes aspectos, porque hay una crianza, como se dice, y logran cruces y logran variedades. O sea, hay una especialización en ese sector. Por decir algo, el orquidiario más amplio del mundo es en Singapur, y tiene una colección altamente impresionante, dura muchos días para recorrerla. No me digas. Sí, señor. Pero el mundo de las orquídeas es fascinante. Yo he querido, pero no tengo el espíritu para ello, porque a veces van unas damas allá al Patrón de la Tarde a hablar de orquídeas, que tienen una entidad para eso, conjuntamente con ustedes. Pero ellas hablan de lo que hay, y se lo decía yo en estos días a una dama en Catcana que me hablaba de sembrar orquídeas en su patio. Yo le dije, pero es que usted vive en Santo Domingo. Usted no puede sembrar orquídeas en Catcana, porque esa es una planta que si usted no le da cariño diario, no es verdad que va a reproducirse en la forma en que uno quiere. Así que usted me olvido de esas orquídeas aquí, lléveselas para su apartamento y siémbrelas en su apartamento. Porque la gente no entiende eso de las orquídeas, que es complejo, no es de que la sembré y la voy a mojar y ya, ¿no? Hay que estar conversando con ella, dándole besitos y cosas de esas. Eso es lo que dicen esas damas sobre eso. Usted es el experto. No, así tal como dicen, no soy un experto en orquídeas, pero sí veo el batallar del día a día de los jardineros de allá, sí, en el que hay orquídeas que, por ejemplo, no le gusta mucho el agua. Tú tienes que mojarla y dejarla que escurra, pero que no se le quede agua en las raíces porque se pudren. Pero hay otras, sin embargo, que tienen que tener agua cerca para su humedad, y otras que se plantan en el suelo, otras que son aéreas. Es una inmensidad de que, como dices, necesitan un cuidado y atención cotidiano para una cosa o para la otra. De hecho, tuvimos que acudir a unos especialistas para la instalación del sistema de riego. Me explico. Hay un riego mecanizado, computarizado, pero en algunas partes será por lo que llaman aspersión, que es una especie de reguilete dando vuelta. En otra parte solamente por goteo. Y en otra parte es apenas una vaporización del agua, como un humito del agua, una niebla, que dependiendo de qué necesidad tenga la orquídea, va a necesitar ese o el otro tipo de riego. Entonces, en efecto, es un desafío importante también para mantener las orquídeas con vida. Por eso este tipo de espacios a veces son difíciles de tener en cualquier jardín botánico. Vale decir que el Botánico Nacional ha batallado en 60 años por tener un espacio de esa magnitud, y de un modo u otro le ha sido un poquito complicado. Nosotros tenemos ese reto por delante, y por eso necesitamos las manos de muchos expertos y sabedores amantes de la orquídea para hacerlo. Ciertamente. Entonces, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, seguimos conversando con Nelson Bautista, que trabaja en el Jardín Botánico, entre otras cosas. El hombre siempre anda vestido de guardia, parece que tiene complejo de guardia. Como que es más cómodo tener dos camisas de ese solo color caqui, dos pantalones. Me descubrió. Sale más económico eso. Me descubrió así. Ustedes, me imagino que en este encuentro, que tiene carácter administrativo, pero en un jardín botánico con ese crecimiento, ¿cuáles fueron esas conclusiones o acuerdos a los que se pudieron llegar con estas entidades municipales, gubernamentales, en miras hacia dónde van las prioridades del jardín botánico? En efecto, mira, es un batallar duro tratando. El jardín tiene un plan maestro hecho a 20 años que ya, aunque la gente no lo crea, estamos hablando de 2004 para acá de que se concibió el jardín. El plan maestro se inició en 2009
con un primer decreto. Hay 4 decretos que afectan a la jardín desde 2009 hasta 2017. Entonces ese plan maestro hay que actualizarlo. Una de las cosas que se discutió es qué por ciento de ese plan está concluido, que estamos cerca del 60%, y cuáles son esos pasos para lograr la sostenibilidad, la necesaria intervención, involucramiento de la alcaldía de Santiago, que ha tradicionalmente ha vivido un poco de espalda a ese espacio, no es que haya dado históricamente un gran apoyo, y bueno, Ulises Rodríguez, que estuvo presente, se comprometió, de hecho, de entrada, bueno, lo voy a decir públicamente porque ya no se puede echar para atrás, esas reuniones se graban, de que no iba a faltar una ampliación de parqueo que estamos haciendo, porque ya el jardín no da abasto en sus parqueos actuales. Entonces, uno de los primeros compromisos y otras iniciativas de doble vía, porque el jardín también colabora con muchos procesos que la ciudadanía no conoce. Por decir algo, la arborización de la remozamiento del arroyo Gurabo, del saneamiento del arroyo Gurabo, es que prácticamente el 90% de esas plantas, muchas de ellas en estado ya casi adulto, fueron del jardín botánico como un aporte para que se pusieran las especies adecuadas. Bueno, pues en esa misma línea nosotros tenemos una intención con la alcaldía de reforzar la arborización, la textura verde de la ciudad, pero con especies apropiadas, porque, decía Genaro Rodríguez, el pasado presidente que estaba allá en la reunión, que Santiago es una de las ciudades con más especies invasoras y dañinas al pavimento, a los contenes y demás, y que necesitan ser reemplazadas. O sea, no es quitarlas y ya. Santiago necesita mucho verde, pero tiene que ser adecuado, y el alcalde está muy abierto a eso. También tenemos, por otro lado, al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una buena cuota de responsabilidad en la sostenibilidad financiera del jardín, por la empleomanía, por la producción de plantas, que se producen hasta 500.000 plantas al año allá, pero también por los espacios que ameritan como área protegida la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, y así sucesivamente. O sea que en esa reunión se pone en contexto toda esa planificación a largo plazo, y para el presupuesto desde luego del año que viene, que ya está a la vuelta de la esquina. Y en el caso de lo que ofrece el Jardín Botánico y del respaldo que le da el público, yo sé que las escuelas y los colegios envían muchos estudiantes, pero fuera de esas instituciones, ¿asiste la gente al Jardín Botánico? Hay un reporte diario de asistencia que se toma ahora mismo de manera manual. Ahora, cuando esté el centro visitante, será automático, por reconocimiento facial, como se llama. Al día de ayer, por ejemplo, el reporte del día de ayer es que asistieron 2.700 personas. ¿Solo ayer? Solo ayer. La media de visitación del jardín, desde luego, se incrementa los fines de semana del público en general. Sin embargo, en los días de semana, tal como dice, son las escuelas. Hay días con 1.200, 1.400 solo estudiantes. Y hay un programa ahora fijo, que también se habló en la reunión, de la necesidad de que la ciudad, no el jardín, venda con orgullo la iniciativa que se está implementando, que se llama La Escuela en el Jardín. Es un proyecto piloto pionero en el país, que con un convenio mixto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros adquirimos un autobús. Nos dimos cuenta el año pasado que de cada 100 estudiantes que iban, 65 eran de colegios privados, 30 y pico de escuelas públicas, y nos preguntamos ¿por qué con tanta escuela pública cercana? Y la razón es simple. Aún para ir en un pequeño autobús de Cienfuegos al jardín, por decir algo, hay que buscar 3, 4 mil pesos para llevar 50 muchachos, que implica que un padre ponga 100 pesos, 200 pesos para el pasaje, a veces no lo tiene. Entonces se está generando una brecha en la educación ambiental y en el conocimiento de estos espacios verdes. Adquirimos ese autobús, y el compromiso es el siguiente: cada centro educativo escoge 30 de sus mejores estudiantes, los más sobresalientes, y todos los días ese autobús busca 2 escuelas distintas, en 2 tandas, o en matutino y vespertino, y se le da un pequeño inducción en el jardín, un recorrido, se le da su refrigerio y todo. Y este programa es único en el país aún, que es un programa autogestionado, que implica cerrar brecha, y que yo entiendo que la ciudad debe promoverlo no solo para el jardín, para los sitios culturales. Los otros lugares del país, museos, jardines botánicos, zoológicos, también deberían implementar este tipo de programa, que para nosotros en más de un año representa unas cifras asombrosas en lo que hemos logrado. Estamos muy claros y conscientes de que cada vez tenemos mucha mayor información de la necesidad de preservación del medio ambiente. Sin embargo, esto no necesariamente se traduce en accionar. Nuestras generaciones quizás más atrás era por falta de información, pero esta generación que tiene mucha información y que al final no termina de dar el paso, ha propiciado este tipo de visitas, este tipo de educación adicional, que se sumen a iniciativas del Jardín Botánico. Esta invitación abierta ha tenido algún seguimiento para que cada vez haya más jóvenes y niños involucrados en las iniciativas del jardín.
Pero por supuesto, fíjate que hay dos cosas. Primero, por ejemplo, para la iniciativa de la Escuela de Jardín, nosotros tenemos una lista de espera de más de 150 centros hoy. O sea, terminará el año escolar y va a ser difícil cumplir con todos, porque hay solicitudes, por ejemplo, de Jánico, o de Tamboril, o de Licey, o de Navarrete, que forma parte del Distrito Educativo 08, ¿verdad? Entonces, esto implica que hay un interés real de los centros educativos por involucrar a sus estudiantes. Nosotros tenemos otros programas de charlas que es ir directamente a las escuelas y casi siempre nos solicitan este acompañamiento para arborizar y demás, y la cantidad de jornadas a las que nos invitan también son impresionantes, lo cual nos dice que hay una demanda real, no solo de centros educativos, sino también de la sociedad. Muchos grupos, esta semana conmemoramos, por ejemplo, el aniversario de nacimiento y defunción. Nació y murió el mismo mes José de Jesús Marcano, que es santiaguero, como saben, e hicimos una cantidad importante de actividades dentro y fuera del jardín, y para nosotros fue muy llamativo y muy motivador que, por ejemplo, un centro Licey al Medio, que lleva su nombre, organizó sus propias actividades, y que muchas instituciones universitarias y también de la sociedad civil se acercan constantemente a convocarnos, a pedirnos charlistas, a pedirnos plantas, o a pedirnos simplemente acompañamiento o el espacio para ir a hacer sus inducciones en el jardín. Y hay poco probable que en una semana no haya 3 o 4 actividades que no son autogestionadas por el jardín, pero que sí se hacen allá. Y eso es un buen indicio de que vamos en un camino interesante, de que la gente está interesada en cuidar su entorno, porque la crisis del clima, indefectiblemente, ya la gente no puede alegar que si eso no es. Santiago siente ese impacto en su vegetación, en la burbuja de calor, en la sequía de sus fuentes de agua, y bueno, pues hay que volver la mirada hacia el ambiente y cómo vamos a subsanar eso. Y el tema del agua, ¿cómo ustedes lo resuelven? Porque yo sé que hay un pequeño arroyo. ¿Ese arroyo le suministra el agua que ustedes requieren? En el 2009, cuando se inició el Plan Maestro, se diseñó un pequeño dique para tomar el agua del río Jacagua, y una cisterna elevada, que es donde está la estatua del Cristo vivo. Eso en realidad es una cisterna de 800 metros cúbicos. Ese diseño se hizo tomando en cuenta que íbamos a abastecer desde el río en el 2009 a esa cisterna. En el 2016, cuando se reinició los trabajos para inauguración, nos dimos cuenta de que el río había entrado en estiaje muy frecuente. Quiere decir que aminoraba demasiado el caudal de sus aguas, que antes era 3 meses al año y ahora es hasta 9 meses. A veces hemos tenido año entero de río literalmente seco. Eso implicó buscar otras fuentes. Es obvio que para los aproximadamente 20.000 galones de agua que el jardín necesita cada día para su riego de plantas y su uso, no hay forma de tú tomarlo de corazón, porque ya hay una escasez de por sí de agua en los barrios periféricos, y es injusto. Entonces, en 2018 se previó la perforación de un sistema de pozos. Allá hay 4 pozos, 2 de ellos realmente operativos, pero es de agua dura. Entonces tenemos 2 plantas potabilizadoras, 2 plantas desalinizadoras por ósmosis, que tienen que hacer este trabajo y hacer todo un circuito de ahorro de agua. O sea, de cada 10 galones que nosotros depuramos, 4 deben botarse, pero esos 4 son los que abastecen a su vez el humedal, que es un espacio también único en la isla, el único espacio donde hay mangles dentro del Mediterráneo. Los mangles siempre están en las costas. Ahí están las 4 variedades de mangles prosperando, dando frutos inclusive y atrayendo una gran biodiversidad. Pero esto es gracias también a que nos dieron ese limón e hicimos limonada. Recibimos un agua salada, la depuramos y la sal la depositamos en ese espacio. El desafío del agua es uno de los planes a futuro que debemos resolver, porque es lógico, el río no es difícil que recupere su caudal, aunque empecemos a intervenir la cordillera septentrional ahora. Necesitaríamos 10, 20 años quizás para que eso se normalice, y necesitamos seguir abasteciendo de agua al jardín. Muy bien, muchas gracias a Nelson Bautista, que ha estado con nosotros participando, como es habitual, de cuando en vez y de vez en cuando. Él es una pieza importante en el desarrollo del Jardín Botánico, una obra que cada día más personas conocen
y que más personas debieran conocer. Gracias, Nelson, por estar aquí. Gracias a ustedes. Recordarle a los empresarios que el jardín es sin fines de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Ahí hay varios espacios que se rentan para fines de actividades. De hecho, ya casi todo diciembre está vendido, queda alguna fecha con capacidad para 300 personas, salones de actividades y eventos, usados mayormente por empresas privadas, pero quedan algunas fechas y algunos otros espacios y tienen que contribuir con la sostenibilidad del jardín. Así que aprovecho el momento para esta audiencia tan exquisita de ustedes. Gracias por la invitación. ¿Cómo se comunican con...? En la web del Jardín, botánicodesantiago.org, y en Instagram, @botánico de Santiago, hay un departamento de eventos que con gusto le atendería. Muy bien, vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy.